Alguien me escribió, me dijo que cuando me canse del ruido de la puerta, que haga un video de cómo solucionarlo, pero yo hasta ese momento no le había prestado mucha atención, porque estaba con otros temas, estaba con otro quilombo, así que ni bien me lo dijo, lo empecé a escuchar. Y no lo pude dejar de escuchar, ya me empezó a hinchar las bolas, ¿viste? Onda como que, ¿viste? Bueno, ahí yo ya aflojé un poquito el tornillo, así que no sé para qué me dijo, la verdad que no sé para qué me dijo. Así que, hola cibernautas, autobots y toda la flora y fauna que anda dando vuelta por ahí, en especial a la fauna que me dijo que le molestaba el ruido y automáticamente me empezó a molestar a mí. Gracias, ¿sí? Porque ahora tengo que ponerme a hacer esto. No, mentira, no estoy enojado ni nada. Así que ya aproveché que se me trabó adentro algo de la puerta, que ya está solucionado, y voy a hacer esto ya que está. Porque ya que saqué el panel, no tenía muchas ganas de hacerlo porque el problema principal de este freno de puerta, el ruido está acá. Yo hice otro video, ¿sí? Para la línea Peugeot, el problema no está acá, está adentro. ¿Sí? Está en la misma pieza, pero adentro, en los rodillos de adentro. Lo buscan, lo ven si es que tienen Peugeot, Citroën. Si tienen Fiat o Volkswagen, el problema está en este perno de acá. Pero este perno no se cambia, sino que, o sea, está fijo acá, ¿ven? Así que voy a ver cómo solucionarlo. En Volkswagen nunca lo hice, ¿eh? Así que vamos a arrancar de cero, no sé. Pero en Fiat tiene un perno pasante bastante más grueso y es intercambiable, con lo cual uno lo puede cambiar completo. Viene, es más, viene como repuesto. Ahora, yo me quiero imaginar que también no es nada más que esto de acá, sino que aparte del perno, este brazo, ¿sí? Que está gastado el agujero de acá, ¿sí? El agujero que está acá adentro. Así que pueden ser dos cosas al mismo tiempo. El ruido ya saben, es este, ¿no? Hincha la bola, ¿viste? Bueno, el quilombo está acá, ¿sí? No ahí adentro. Ahora, para sacarlo es como casi todos los autos. No te va a quedar otra que sacar el panel de puerta. No te va a quedar otra. Tenés que sacar este tornillo grandote de acá. Acá por lo general tiene dos tornillos y sale para el lado de adentro. Por eso es que no te queda otra que sacar el panel de puerta. Después les muestro cómo quedó el levantacristales del Gol, que tenía manual. Se lo saqué, le puse una máquina restaurada con un motor le adapté un motor un poquito más grosso de un Audi y sube y baja que de carrera. Es espectacular. Así que vamos a proceder a sacarlo y vamos a llevarlo al banco a ver qué onda. Bueno, ahí saqué la traba. La metí en mi mejunje mágico, ¿sí? Me vas a preguntar qué tiene el mejunje mágico, no tengo idea. Yo una vez lo expliqué, es un bidón que tengo ahí, que solo obvio que lo uso nada más que para cerraduras y este tipo de cosas. Pero si hay alguien de la NASA que tiene ganas de venir a investigar esto, es espectacular. Yo lo único que sé que yo cada tanto le agrego un poco de gasoil o de combustible que me sobra, así lo voy agregando para mantenerlo como más líquido, digamos. Pero tiene de todo, o sea, de todo lo que se te ocurra, porque es lo que uno va juntando y para no tirarlo por una cuestión de que no sé dónde tirarlo, entonces lo empecé a guardar. Obviamente que ahora no lo quiero tirar porque me sirve para esto, pero he metido cerraduras que estaban totalmente trabadas y las dejas acá y se destraban todas, y aparte quedan limpias, pero bueno, esto es porque hay que limpiarlo bien, porque está lleno de grasa de años, porque a medida que va empezando a hacer ruido, la gente lo que hace es echarle grasa o aceite o WD-40 o cualquier cosa que se les ocurra, y no se soluciona el problema, porque el problema está en el desgaste, no es una cuestión de lubricación. Lo voy a dejar un rato más para que se ablande bien. Esto, mira, tiene esto pegado de 2 millones de años. Que se afloje bien. Voy a
seguir con el pincel. Ahí lo tenemos, quedó, ¿ves? Le saqué toda la mugre, como para... Esto funciona más o menos todos parecidos. A través de la fuerza mecánica que hace este resorte, o sea, mantiene este pivot, ¿sí? Que sostiene ese buje plástico, en este caso es plástico, en otros es de metal, contra esta varilla, ¿sí? Y al mismo tiempo contra el otro buje que está ahí, plástico. ¿Ven el desgaste que ya tiene? ¿Ven el desgaste que tiene ahí? Bueno, igual todavía tira. Está desgastado, pero tira. O sea, yo creo que la próxima vez ya hay que cambiarle la pieza. ¿Dónde está el número de pieza original? Ahí, mira. Número de pieza original. ¿Sí? El quilombo está acá. No sé si viene con un buje ahí, se ve algo raro. O sea, hasta que no lo desarme no voy a poder saber. Pero para sacarlo, ves que esto es una especie de pieza remachada. Ahí se ve mejor. Obviamente primero lo que voy a hacer es comer este remache para ver si puedo sacar esto hacia atrás y ver con qué me encuentro ahí. Bueno, mira, pude sacarlo. Lo que hice fue, comí con la piedra acá, como les había explicado recién. Ahí. Le pegué con un punzonito acá, salió el eje, digamos, el perno. No está muy gastado, obviamente tiene un desgaste, ¿sí? Pero no está tan gastado. Si lo puedo conseguir, obviamente que lo cambio. Pero el mayor quilombo está acá. ¿Ven lo que tiene? Tiene un inserto. Ahí está, ¿ves? No es de plástico, es de bronce, no sé de qué será. Por el color parece bronce, cobre. Es un inserto que le pusieron ahí, que viene así, obviamente, de fábrica. Así que a buscar un buje, ¿no? De ese tamaño, así que vamos a ver primero a ver si lo podemos retirar y después a ver si podemos conseguir un buje. Estas son las cosas que encontré, che, mira, bueno, a ver. Lo que pude ubicar acá a 1500 kilómetros de donde vive Dios. Un poco de esto, un perno directamente de 9, son ideas, ¿no? O sea, porque ahora cierra todo y te quedas en bola, ¿no? Para directamente acá tengo 9, ¿sí? 7,5 tiene esto interno. Encontré unos, no tienen 7,5, tienen 7,3, una cosa así, con lo cual tengo que agrandar un chiquitín, por eso tengo una mecha de 7,5. Afuera tiene 9 y moneda, o sea que de última también podría agrandar esto. Yo me imagino que el buje este debe ser una cuestión de silenciar, porque si no, ¿por qué no ponerle directamente un perno? Por la vida útil que pueda llegar a tener, que si calcularon la vida útil, yo me imagino que el perno, el inserto este, tiene que tener la utilidad de silenciar un poquito esto. Pero bueno, vamos a intentar agrandar el agujero de este inserto, este bujecito, y a ver qué pasa. Bueno, a ver si le sirve el dato. Este buje que usé, es de Kangoo. ¿Qué modelo? No sé, pero es de Kangoo. Viene el perno con los dos bujecitos, ¿sí? Están casi a la medida, casi. Lo único que hay que hacer es a la palanca pasarle una mecha de 9.5, ¿sí? 9.5. El buje por fuera tiene 9.5, están los dos iguales, ¿sí? Y viene en dos partes, ¿sí? O sea que dentro de un lado y del otro. ¿Ven cómo quedó? ¿Sí? Lo que hice fue, para poder pasarle una mecha de 7,5 al medio, ¿sí? Porque son milímetros que faltan de cada lado, le hice una rebajada acá se van a dar cuenta, al buje. ¿Ven? Le hice dos partes planas, apenas un poquito. ¿Para qué? Para no tener la necesidad de apretarlo con la morsa, porque si no, ¿cómo le pasas la mecha? O sea, yo no tengo esas herramientas tan precisas. Entonces
le hice dos lados planitos, un poquito, lo agarré con la morsa apenas, entonces no me gira y le puedo pasar una mecha. Esta parte, la palanca la calenté con la pistola de calor, la calenté bastante ya en la morsa, y los dos bujecitos los metí en el freezer, ¿sí? Una vez caliente esto, vas a buscar los bujes y los arrimas, ¿sí? No van a entrar así de una, los arrimas un poquito, cosa que entre apenas un poquito, y después lo metes en la morsa y los apretás, ¿sí? Los apretás así para que entre y queda joya. Bueno, les voy a explicar qué hice. Aparte de poner los bujes y demás, lo que hice fue unir las dos piezas, porque están como, ¿ves que es como en dos piezas? O sea, son dos fierros, bueno, los uní, ¿sí? Para que quede más firme todavía, porque es como que se abrían, no sé si por el desgaste o qué, pero se abrían. O quizás porque no tenían el buje ese que tenía original que los apretaba. Pero en fin, los uní. Aparte, le puse arandelas para rellenar los espacios que quedaban en cada una de las puntas, ¿sí? Volví a pasar el perno y le hice una puntadita ahí, nada más que para que no se caiga, ¿sí? Es a modo de sujetarlo, no tiene ninguna otra función. Quedó firme, como rulo de estatua, mira, ni se mueve. Así que lo voy a lubricar un poquito. Esto va con una pinceleada de grasa acá, un poquito, y un poquito de este lado, nada más, ¿sí? Acá en el perno nada, se le puede poner un poquito de aceite de motor, pero una gotita apenas para que pase por ahí y nada más. Así que vamos a probarlo. Pero espera, primero voy a ver cuánto vale esto, porque ahora ya veo que vale 2 pesos con 50. Está bien que cuando no está y lo tenés que hacer, ¿no? Pero ¿qué es? ¿Qué dice? 500, no, 5X0 837 249. Limitador de puerta, ahí apareció, mira. 2.460 pesos. Obviamente parece ser algún tipo de alternativo. Después hay otro, ¿ves? Por ejemplo, que ese sí se nota que es alternativo mal, ¿viste? Pero, a ver. Y obviamente es el original. Me sorprendió, pensé que iba a ser quizás un poquito más barato, pero no, obviamente, ¿cómo va a salir más barato? Este tiene pinta del original, a ver. Ajá. No, ves, Poli. Es una fabricación nacional. En Best Poli. Ajá. Sí, qué sé yo. Sí, vale la pena, ¿no? O sea, ¿cuánto gasté? Está bien. Un electrodo, pongámosle, redondeando, un par de arandelas. Tiempo. Los pernos con los bujes me salieron 200. El perno, los dos gasté en 500, pero hay uno que me lo quedo de repuesto porque no lo usé. Este que está acá, por ejemplo. Estos no los usé, pero el de Renault me salió 250 pesos. Es muy posible que ustedes lo consigan por bastante menos también. Este es el buje que sacó que estaba hecho mierda. O sea que aproximadamente, pongámosle 1.000 pesos. Pongámosle, te quedaste con la pieza original salvada. Y bueno, es una diferencia bastante importante, creo yo. Vamos a ponerlo, vamos a probarlo, a ver qué onda. Bueno, muchachos, ahí está. Recién estaba haciendo la comparativa de lo que vale y demás. Obviamente, siempre y cuando ya tengan las herramientas. Si ya tenés que salir a buscar mechas y demás, ya no te sirve. Salís a buscar uno. Y si estás en un lugar donde no tenés problema para encontrar las cosas, mejor. ¿Ves? Mira, ya no hace más ruido, ¿ves? No hace más ruido. Quedó así. Hasta quedó como reforzado y todo. Ya le puse el aceitito, le puse la grasa, pegué el guardapolvo. Acuérdense siempre de volver a pegar el guardapolvo. El guardapolvo es re importante. La gente lo rompe como hicieron acá, ¿ves? Pero no, hay que
sacarlo con cuidado y volverlo a poner. Estos a veces, otro, ya que estamos acá, le echan WD-40 por acá, lo dejan colgado así en esta posición y van echando y queda suavecito, suavecito, hecho una seda, un espectáculo. Así que esa fue una chapa. Bueno, nada, me hicieron levantar, laburar. Quedó media chota la soldadura, ¿vieron? Pero bueno, yo no soy experto soldador, como verán. No soy muy bueno soldando. No, aparte no veo bien, las chispas me hinchan la pelota, ¿viste? Esto quiere decir que estoy muy al pedo. No sé si se habrán dado cuenta, estoy muy al pedo como bocina de avión. Porque está todo cerrado, no dejan salir a la gente, los tienen a todos encerrados. En el medio de la peor crisis que creo que ha tenido la Argentina, que hemos tenido quilombos, pero esto es una crisis que encima es rara porque es como que la gente está adormecida, está como... Yo me imagino que debe ser por un tema del virus. Si el virus no existiera, ya hubiesen prendido fuego todo. O sea, la gente ya hubiese prendido fuego todo. Pero es como que como el enemigo es invisible, la gente está como ahí achuchada, no sé qué mierda pasa, pero es como que no llegan. Y a vos te cierran, a todos lo cierran, pero los impuestos siguen corriendo igual, ¿viste? Eh, al fin de mes te va a llegar las mismas cuentas que todo. Es más, capaz que te llega más de luz porque estás adentro. No sé bien qué concha quieren hacer, no te están cuidando, es mentira que te están cuidando, no te cuidaron nunca, te van a cuidar ahora. Esto es más bien cubrirse en un futuro de juicios y una lluvia de juicios y quilombos. Es como diciendo, mira, yo te avisé, no salgas, si vos salís sos medio pelotudo. Pero esto hace que no haya nada. Vos fijate que desde hoy a 9, 9 y media, ya a esta hora, a las 9, 9 y pico, no, hasta ahora ya son cerca de las 12. Está lleno, pero repleto de gente. O sea, yo tengo 4 o 5 autos todos los días, pero y hoy 9, 9 y media mañana era nada. O sea, la nada misma. Bueno, ahora se escucha algún movimiento, pero no hay gente. Están los negocios tan cerrados, la mayoría de las cosas están cerradas. Hicieron poner unas fundas, o sea, si querés ir al supermercado a buscar algo, tampoco solamente puedes ir a buscar productos esenciales porque se quejaron los otros, porque no, claro, como en los supermercados también venden ropa y no dejan abrir a las tiendas de ropa y qué sé yo, bueno, obviamente en el quilombo generalizado que hay es un despelote. En fin, bueno, lo único bueno es que me dio tiempo para hacer esta pelotudez. Y no sé, no me acuerdo quién fue que me dijo de esto. Ahí lo tenés. Cumplí. Nos vemos en la próxima. Arrivederci Roma. Bye bye.